buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Recuerden ustedes que estamos en Planeta 2013 Televisión. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, tertulia vespertina y nocturna, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, pero además con nuestra productora Karina, que siempre nos está apoyando en imágenes, y es la productora de este programa. Evidentemente estamos ya a unas cuantos días, prácticamente menos de 30 días, para terminar el año de 2017, iniciar 2018, y sobre todo los comentarios acerca de lo que ha pasado durante todo este año. Iniciamos algunas actividades con el gobierno federal a través de lo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto, que prácticamente a partir del 1 de diciembre se está despidiendo ya del último año de su gobierno, y a través de los comentarios en diversos periódicos como Crónica, Reforma, Universal, Excelsior, Razón, pues encontramos algunos elementos interesantes. Y dice, por ejemplo, el periódico Crónica, escribe Cecilia Telles Cortés: Enrique Peña Nieto inicia su sexto y último año de gobierno. El presidente se reunió, mejor dicho, en Palacio Nacional con su gabinete legal y ampliado a las 12:30 horas. Al iniciar su sexto año de gobierno, el presidente de México, a las 12:30 en Palacio Nacional, en un encuentro con servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como un mensaje con los nuevos retos que enfrentarán en el último año de gestión. El Estado contra la sociedad, de acuerdo a lo que nos dice el periódico Crónica, y nos encontramos lo siguiente: Estado contra la sociedad. La aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interna, que define y detalla la actuación de los militares en materia de seguridad, ha generado polémica, bajo los argumentos de que la concepción tradicional sobre las amenazas a un Estado ha quedado rebasada y que es necesario establecer una nueva concepción de seguridad al alcance multidimensional que incluya las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos que está haciendo pues el crimen organizado. Supuestamente eso es lo que nos dice la publicación en los periódicos, y bueno, pues encontramos verdaderamente algunos elementos importantes para cuestionar todo ello. Y también pues tenemos que mencionar brevemente a Andrés Manuel López Obrador y las ocurrencias letales. Evidentemente, señor Andrés Manuel López Obrador, dio usted un traspié verdaderamente impresionante, hablando precisamente de lo que se hace en un debate serio: política, dinero y democracia y corrupción, que lo comentaremos más adelante. Buscando la silla de la águila en la presidencia virtual, las ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador no lastiman a nadie, preocupan a su equipo, le dan muchas municiones a sus adversarios, como le está lloviendo en estos momentos a Andrés Manuel López Obrador, por tratar de exonerar pues precisamente a toda la camarilla del narcotráfico. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Congreso adeuda ley de uso de la fuerza, debió estar lista desde 2013. Diputados señalan que se requiere en esta normatividad tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, escribe Tania Rosas en el periódico Excelsior. Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, legisladores advirtieron que urge una ley que regule el uso de la fuerza para evitar violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos federales. Y hay una serie de artículos verdaderamente inquietantes, amigos, porque en el caso de Ricardo Peralta, escribe: la seguridad nacional, pública e interior, el laberinto social. Alberto Pineda perdió la movilidad de ambas piernas en un accidente automovilístico al impactar su auto con un burro. Imagínense ustedes, el animal entró a la cabina y le destrozó el tórax y la cadera. ¿Cómo sería la velocidad que llevara el compañero viajando precisamente en carretera? Y dice: propietario de un pequeño hotel situado antes de cruzar el puente que une dos municipios de uno de los estados más peligrosos del país, coincidentemente los más atrasados en educación y desarrollo humano. Alberto, padre de 6 hijos, quienes se fueron a vivir a la Ciudad de México y Morelia para estudiar, él y su esposa administrar el negocio que por años fue su modo de sustento, hasta que llegó una célula extorsionadores de la compañía
uno de los carteles más sanguinarios de México, exigiendo 30,000 pesos quincenales. Se los dieron por 4 meses, comenzó a dejar la clientela, el comercio de la zona se desvaneció y sobre todo incrementaron la cuota a 50,000. Él explicó la imposibilidad de hacerlo. Bueno, pues esto es parte de los elementos de seguridad nacional, que sabemos que el Estado Nacional no hace absolutamente nada para combatir estos elementos y los sistemas de explotación se dan permanentemente. 5 tesis para cambiar a México. Esta semana tuve la oportunidad de presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el texto de Rolando Correa, La perenne desigualdad y cuál es está obligado a leer, del cual destacó 5 tesis sobre lo que es fundamental reflexionar, pero sobre todo exigir que se coloquen en el centro de la discusión, la discusión pública nacional, sobre todo esto de seguridad nacional. Escribe precisamente Mario Luis Fuentes, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cecilia Soto escribe, uno de los miles de cadáveres en el closet. Pobre Meade, José Antonio Meade se está refiriendo precisamente al doctor, no a Pepe Meade. Declaró que se siente tranquilo pues no tiene cadáveres en el closet, pero en cuanto sea ungido candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, habrá adquirido oficialmente miles de ellos, como lo dice la Biblia, por añadidura, y sabemos precisamente lo que está pasando, que prácticamente en los últimos 3 años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues le han colocado 51,000 asesinados en toda la República Mexicana. Senado alista la aprobación de la norma de seguridad. La imposición llama al Congreso que responda a los intereses de la República y no a la estrategia electoral del gobierno federal, que ahora en los artículos que se están haciendo sobre el análisis de la elección de José Antonio Meade, y sobre todo vemos la estructura de Enrique Peña Nieto, celebra 5 años de transformar a México, reconoce la labor de los servidores públicos. El presidente pide apretar el paso para alcanzar metas que se propusieron al inicio de la actual administración, define la prioridad a entender el próximo año. Para 2018 el Ejecutivo Federal marcó el rumbo para el último año de su mandato. Sobre todo, seguridad, redoblar el combate a la delincuencia, principalmente en los 50 municipios con mayores índices de homicidio, fortalecimiento de institucional de las policías locales. Bueno, nosotros sabemos que la mayor parte de las policías en algunos lugares son los principales asaltantes, son los principales que le dan muerte a los que secuestran. El periódico La Razón se escribe a partir del sábado, domingo y 3 de diciembre. Rebeldes del Partido Acción Nacional dan voto para que pase en el Senado la ley de seguridad. Javier Lozano asegura que a pesar de lo que diga su coordinador, aportarán votos y batalla en argumentos. Esa ley es absolutamente indispensable. Pues no es cierto, no es indispensable, porque precisamente se está organizando este elemento de la ley de seguridad para que el Ejército, la Marina y la Policía Federal intervengan en cualquier movimiento de protesta contra el PRI en el momento que sea elegido José Antonio Meade, a través de lo que siempre han hecho con los sistemas computacionales para darle el gane, como sucedió en el Estado de México y sucedió en Coahuila. Jorge Luis Lavalle cita y critica la falta de solidaridad de Albiazul con sus gobernadores que padecen inseguridad. Quienes la atacan solo usan prejuicios, dice Gil. Enrique Peña Nieto llama a no retroceder ni arriesgar avances en la política nacional. El periódico Milenio dice, en la lucha antinarco, 56,000 soldados al mes. Fuerzas Armadas seguirán en la calle lo que sea necesario, dice el coordinador de los diputados del PRI. Y sobre todo los del Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional aprueban los diputados ley que regula el papel de las Fuerzas Armadas, y sobre todo pusieron una gran pancarta en la Cámara de Diputados: ley de seguridad interior atenta contra los derechos humanos, no a la militarización del país, dicen los partidos políticos que se oponen ellos, como PT, Partido de la Revolución Democrática, y parte del Partido Acción Nacional.
La publicación del periódico del viernes 1 de diciembre, Crónica del Metro, dice: aprobó la ley, Cámara Baja, la Ley de Seguridad Interior. Las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública. Y aparece un desplegado a doble página por parte del periódico Excelsior. Reglamenta el papel del ejército en el combate a la delincuencia. Votan por fin la ley de seguridad a doble plana. El PRI y Partido Verde Ecologista se unieron a algunos diputados del Frente Ciudadano en cuyos estados campea el crimen. Activistas suman protestas y diputados las secundan. Senadores del Partido Accional darán su respaldo, fijarán su postura el martes. Y nos encontramos que precisamente el señor Gil, del mismo Partido Acción Nacional, Roberto Gil Suar, presentó iniciativa de ley en seguridad interior ante la Cámara de Diputados. El periódico Excelsior, en su primera página, regula la labor del ejército en las calles. La intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios no durará más de un año. Podrá prorrogarse si persisten peligros. La turna el Senado. Evidentemente es una estrategia del Partido Revolucionario Institucional, porque durante 6 años puede continuar esta legislación. El periódico La Jornada: aprueba en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior. Militares tienen ya cobijo legal en la lucha anticrimen. Bueno, falta que lo avale el Senado en estos momentos. Realizarán militares labores anticrimen, y ustedes saben que constitucionalmente ellos no pueden funcionar como policía. Ellos tienen otro trabajo en el hecho de participar, sobre todo en la seguridad nacional, que son conceptos totalmente diferentes. Niños, niñas y adolescentes víctimas de la lucha contra las Fuerzas Armadas y la criminalidad. El presidente Enrique Peña Nieto: es necesario avanzar en las reformas estructurales. Nuestro país tiene crecimientos importantes, pero no progresa rápido como otras naciones. La próxima administración debe seguir combatiendo a la violencia. Bueno, pues es el transfer que le van a dar precisamente al señor José Antonio Meade. Honran a Fuerzas Armadas por su labor. Nadie quiere militarizar a México, pero sí queremos y necesitamos a los militares en apoyo a los gobiernos y de la sociedad civil, dice el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Hacia una nueva visión de la migración internacional. En septiembre del año pasado, cuando el presidente Enrique Peña Nieto ofreció albergar la reunión preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se celebra en el Puerto Vallarta, señaló 2 puntos fundamentales. El primero: la migración no es un problema, es una oportunidad. El segundo: no es una coyuntura, es un fenómeno humano que se da en todas partes del mundo. Rumbo a la 6ª ronda del Tratado de Libre Comercio, escribe Daniel Sánchez Dorame. Kenneth Smith, jefe negociador de la delegación mexicana, informa los riesgos previos al arranque de las discusiones. Peligros. El jefe negociador mexicano Kenneth Smith indicó que los principales riesgos con la fijación de Estados Unidos en el déficit comercial, las llamadas reglas de origen y la solución acerca del capítulo 19. México no negociará una condición que genere incertidumbre. Estados Unidos endurece su posición conforme avanzan las rondas, y es un elemento que sigue comentando el señor Donald Trump en todo el mundo. A 5 años de su presentación, Pacto por México avalan resultados. En el instrumento de construcción de acuerdos, que registra el avance del 65 de los 95 compromisos firmados, los congresos estatales jugaron un papel fundamental, porque su respaldo absoluto al proyecto de Enrique Peña Nieto permitió que las reformas constitucionales avanzaran sin mayores contratiempos. Y seguimos con el presidente. Enrique Peña Nieto da prioridades y sobre todo el combate a la pobreza y el crimen. En el último año, Enrique Peña Nieto llama a funcionarios a trabajar con responsabilidad de encara a los comicios. A mí me parece que esta es una salida muy fácil, porque muchas de las responsabilidades van a quedar a través de ello. Muchos retos tuvo durante estos 5 años. Quizá el reto más importante ha sido el año del terremoto en septiembre, el primero de ellos el 7 de septiembre y luego el 19 de septiembre. Los sismos de septiembre pasado, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la inseguridad
han marcado los últimos meses del mandato muchos retos y vicisitudes del problema con el que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto. 81 giras nacionales y 26 estados del país. Enrique Peña Nieto no visitó este año Tabasco, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Nayarit. El mes que mayor número de giras tuvo fue en septiembre, luego de los sismos, con 16 recorridos por las comunidades de Chiapas, Puebla, Morelos y el Estado de México. Los avances del último año nos van a permitir conocer qué es lo que ha pasado, y tenemos que recordar que ahora las publicaciones de todos los periódicos de circulación nacional, amigos, están haciendo un recuento de no solamente la estrategia del año de 2017 a partir de enero, sino a partir de la iniciación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Volatilidad económica ante el Tratado de Libre Comercio. Los sismos de septiembre marcaron ese año. Definida la precandidatura de José Antonio Meade, Peña empieza la cuenta regresiva de su gobierno. Y pasamos a los elementos del sistema educativo nacional. Pide Enrique Graue Wichers, manifiesto de la reunión de rectores que lleva a cabo en Japón, que sin innovación no hay desarrollo, sin educación no hay futuro. Sobre todo hay que trabajar para el avance de las universidades, dice Enrique Graue. Revela encuestas debilidades de bachillerato en México. No se sienten seguros en los planteles 13.3% de los alumnos, escribe Laura Poy Solano. Debido a la gran desigualdad en las ofertas educativas del bachillerato, los estudiantes han tenido oportunidades diferenciadas de aprendizaje, pues poco más del 10% de los centros escolares no cuentan con servicios de luz y agua suficiente. Bueno, uno de los problemas del sistema macroeducativo que debe de tener México. Meade propone una vía realista y sensata. Nuestra apuesta será la experiencia, no ocurrencias, señala al registrarse como candidato único del PRI. Dice, se están desempolvando algunos elementos, sobre todo en el apoyo a la mujer. PRI con Meade, José Antonio Meade, que es el nuevo candidato a la presidencia de la República, el cual se registró el domingo pasado. La FED-C impedirá salto al vacío o ensayo sin futuro. Hostilidad de José Antonio Meade atraerá a votantes de la Madrid, dice el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, afirmó este domingo que el PRI con José Antonio Meade va a obtener los votos de sus ciudadanos que no simpatizan con otros partidos. Periódico La Razón, José Antonio Meade, apostamos a la experiencia y no a la ocurrencia. El secretario de Economía exige acabar con la idea de que el país se tiene que reinventar cada 6 años. No hay que demolerlo todo, advierte el nuevo candidato José Antonio Meade. Meade promete gobierno de leyes y no de profecías. Es precandidato del PRI a la presidencia. Entrega su registro con la sede nacional del partido. Ex canciller enfatizó que estará del lado de las víctimas y no de los victimarios. Bueno, claro, esto está por la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, después de lo comentó. José Antonio Meade, ni un peso al margen de la ley. Estamos del lado de las víctimas, no de los victimarios, dijo el que da registrado como candidato del PRI a la presidencia de la República. Escribe Andrés Becerril, Meade ofrece combatir la corrupción. Bueno, evidentemente todos lo señalan y sigue lo mismo, porque lo prometió Enrique Peña Nieto, lo prometió Calderón, lo prometió Fox, y seguimos en peores circunstancias, sobre todo ahora con lo de Odebrecht, que tuvo que el PRI verdaderamente evaluar todos los elementos para evitar que sea llevado algunos de los personajes a la prisión. Legisladores auguran triunfo. Los 56 senadores del tricolor resaltan la experiencia, honestidad y compromiso del exsecretario de Hacienda. Meade al lado de las víctimas, no de los victimarios, dice el periódico Milenio. Y bueno, pues es interesante ver cómo se están manejando las cosas. Quiero rápidamente leer una parte del artículo que escribió la señora Rosario Marín, quien fuera secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Meade, un hombre capaz y honesto. Desde que fui tesorera de Estados Unidos, he seguido la pista de José Antonio Meade,
quien entonces despuntaba como un brillante servidor público mexicano. No soy una amiga cercana, pero en los últimos años nos hemos reunido periódicamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cada conversación que hemos tenido he podido apreciar un sólido bagaje académico, científico y cultural que distingue a Mid Curibreña, sus conocimientos de los procesos políticos, económicos, sociales de la región del mundo, la información que domina para articular con claridad sus ideas. Y bueno, ya se pueden ustedes ver que en estos momentos ya surgen por parte de todos los escritores la nueva lisonja de lo que es José Antonio Meade. La rebelde Ivonne Ortega se cuadra y apoya a Meade, una persona exgobernadores del estado de Yucatán que quería ser candidata a la presidencia. Pues evidentemente quien no se pone de acuerdo pues sale eliminada del PRI. El aspirante tricolor a la presidencia sostuvo además por separado reuniones con Erubiel Ávila y con el secretario de Salud, José Narro. Meade de saurio incómodo. Bueno, pues ya le están diciendo que es un saurio porque se anexa sobre todo a sobrevivir en el prinosaurio. Dice Agustín Gutiérrez Canet, en vías de extinción, quiere prolongar su existencia con un hijo híbrido que fue gestado durante el largo embarazo transexenal. Tiene piel y crestas azules, cuernos y cola tricolores y corazón itámita. Bueno, ustedes saben que es egresado del ITAM, el señor José Antonio Meade. Y pasamos a otros aspectos. En la Ciudad de México, ambulantes invaden paradero del nuevo corredor de Tlalpan. Los conductores de las unidades ecológicas tienen que esquivar puestos de hamburguesas, calcetines y dulces en la zona de abordaje en la calle de Izazaga. Mónica Moncada es la nueva delegada de la Venustiano Carranza. Rindió protesta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal luego de que la Corte destituyera a Israel Moreno Rivera por desacato. José Antonio Meade, dice el doctor José Antonio Meade, aspirante a la presidencia, dice sobre todo Leopoldo Mendívil: por un problema de carácter bronquial tuve que salir ayer de la circulación. Usted tiene otro, pero de carácter electoral, que va a resolver. Primera pregunta: en su carácter de secretario de Hacienda, que ha sido hasta 2 veces, debe conocer íntegro en la actualidad la experiencia y el expediente fiscal. Solo el fiscal del momento, ya le preguntaré luego por lo que haya en otras 3 secretarías de Estado que tuvo a su cargo. José Antonio Meade, precandidato del PRI, dice el artículo escrito por José Fernández Santillán. Con el destape de José Antonio Meade como precandidato del PRI y Pepe Meade, se rompieron varios moldes de las usanzas políticas de este instituto político de nuestro país. En primer lugar, es la primera vez que el tricolor postula a un ciudadano que no milita en sus filas para el cargo más importante en la República Mexicana. Y podemos ver, ya pasando a otros aspectos para recordar lo que ha pasado en México, en la sección comunidad del periódico Excelsior se establecen varios rubros. El primero de ellos, otra vez 19 de septiembre, top 7, dice el periódico Excelsior. Me voy a permitir comentar algunos elementos de lo que ha pasado en anterioridad. 38 edificios derrumbados, la tragedia por el sismo. El terremoto dejó como saldo 228 muertos, entre ellos 28 menores de edad, además de 38 inmuebles derrumbados. Los trabajos de búsqueda y el rescate de las víctimas se prolongaron durante 16 días. Otra de las secciones del periódico Excelsior, publicado a partir del lunes 4 de diciembre, nos dice la ciudad, los desastres en la Ciudad de México. Y vamos a comentar precisamente los desastres por los derrumbes, inundaciones, desbordamientos, incendios y socavones. La emergencia llegó a la zona sur del norte del mismo centro en la Ciudad de México. En el aspecto del fútbol, top 7 nos dice del periódico
sección deportiva de Excelsior. Selección brasileña fueron el mejor equipo de CONMEBOL con la eliminatoria mundialista, cayendo únicamente en un encuentro. Y dice lo siguiente: los mejores equipos de 2017, España, Real Madrid ganaron su 10º segundo Champions y se coronaron en la Liga Española. En top 7, también del deporte, nos encontramos otros aspectos de los mejores equipos. Los Pingüinos Patinadores, Pittsburgh ganó su 5º título y el bicampeonato tras vencer a la final de Nashville. Y sobre todo en el deporte minusválido, mundiales del deporte adaptado a la Ciudad de México. Profeta en su tierra, Amalia Pérez conquistó el título del orbe en powerlifting a los 44 años. En prueba de natación, los tricolores ganaron 6 preseas. Y habíamos ya comentado precisamente el terremoto del 7 de septiembre y del 19 de septiembre, y aquí solamente mencionaremos: septiembre fue el mes en que los mexicanos dieron muestra de solidaridad y fuerza. El día 7 ocurrió un primer sismo que afectó al sureste del país. El 19, en la conmemoración del sismo de 1985, ocurrió otro terremoto que derrumbó varios edificios de la Ciudad de México. Dejó saldo de 669 muertos en el país. Y pasamos a las cuestiones políticas, también en top 7 del periódico Excelsior. En lo que va del año ocurrieron diversos conflictos entre militantes partidistas por distintas causas, como la formación del Frente Ciudadano por México o la permanencia de un senador como coordinador parlamentario, entre otros. Quizá mencionemos lo más importante, que fue la señora Margarita Zavala en su renuncia al Partido Acción Nacional. Margarita Zavala entregó su renuncia a la dirección nacional del Partido Acción Nacional. La primera dama acusó a la dirigencia del partido de haberle impedido ocupar algún cargo en el interior del partido. Resaltó que le hubiera gustado buscar la presidencia de la República como representante del Partido Acción Nacional. Hice todo lo que tuve en mis manos para lograrlo. Durante 2 años pedí un acomodo y método para trabajar en ello. Pero también pasamos a la sección tecnológica de Top 7 y nos dice: videojuegos del año. Previo a al Video Games que se celebra esta semana, estos son los títulos considerados los mejores de 2017. La leyenda de Zelda. Se trata del juego que llamó la atención de los gamers hacia la nueva consola de Nintendo llamada Switch. Además, forma parte de la saga ya conocida, como es sabido, reinventarse entre el caso del héroe Link. Y lo que vamos a hacer es parte de un proceso de trabajo durante el periodo. Y pasamos a mencionar algunos otros aspectos. El TRIFE, en la cuestión política, sirve al PRI, acusa a la oposición, y sobre todo lo acabamos de ver en Saltillo, Coahuila. Los ex candidatos de la gobernatura Coahuila, el panista Guillermo Anaya y el independiente Javier Guerrero, acusaron al Tribunal Electoral de estar al servicio del PRI gobierno y de avalar el triunfo de Miguel Riquelme. Después de 6 meses por gastos perfectamente identificados, debe haber sido un ordenamiento de la Secretaría de Gobernación que tomara, y ayer precisamente tomó posesión como gobernador del estado Chihuahua. Sheinbaum va por la Ciudad de México, solicitará su licencia el día, pues prácticamente ya solicitó su licencia de la delegación correspondiente. La jefa delegacional de Tlalpan explica que su plataforma será por recuperar seguridad, movilidad, empleo y libertad de expresión. Desalojan 12 casas en Veracruz por nuevo socavón. Evidentemente, los hundimientos que se están dando en muchos lugares, no solamente de la República Mexicana, en muchos lugares, sobre todo en la Ciudad de México y en otros países. Habitantes de 12 viviendas del fraccionamiento Lomas del Río Medio, tres del municipio de Veracruz, fueron desalojados luego de que se abriera un socavón en la calle paralela al cauce del río Medio. Urge nuevo mecanismo de presión preventiva, dice el doctor Mancera. Han sido liberados
13.145 reos con el nuevo sistema de justicia. La tendencia de personas que salen de la cárcel va en aumento, aun cuando, por ejemplo, hayan cometido el delito de robo simple o agravado. Demuelen en 3 días edificio dañado por el 19 de septiembre. Registran sismo 3.2 grados en Morelos. Se ubica en Puebla 280. Urge el Partido Acción Nacional recuperar el camino perdido durante estos últimos 5 años de mal gobierno. Y entramos a la Ciudad de México, capital. Metrobús prepara motores. Y bueno, pues a través de lo que sucede en la Ciudad de México, vamos a ver que ya el Metrobús de doble piso, autobuses traídos directamente desde Inglaterra, las 90 unidades de doble piso darán servicio en la nueva línea 7 del Metrobús, que se correrá de Indios Verdes a Campo Marte sobre Reforma. Y para terminar, amigos, pues entramos que ya prácticamente a partir del 14 de diciembre empieza la campaña con todos aquellos que quieren ser diputados, senadores y alcaldes de la Ciudad de México. Dice, alcaldes deben concluir compromisos. En su último año de gobierno deben redoblar esfuerzos. Alfredo del Mazo, gobernador, reconoce fracaso del corredor industrial de Zumpango. Y nos encontramos también que con la nueva ley se mejorará el servicio de agua, uno de los elementos más importantes de privatización que se está dando trabajarán plan hídrico en un plazo de 25 años. Y también debemos recordar que se está manejando el hecho de que debe de cumplirse prácticamente las actividades de aquellos que vayan a ser destinados, sobre todo para las alcaldías de la Ciudad de México. Para terminar, amigos, 2018, el doctor Mancera dice, destina el gobierno de la Ciudad de México 100 millones de pesos más para las reconstrucciones de la Ciudad de México. Y además otro nuevo proyecto de 2,000 millones de pesos por el 19 de septiembre en la Ciudad de México. Gobierno propone a la Asamblea presupuesto para reconstruir, entrega plan económico para 2018 que asciende de 2013 213,000 millones de pesos. Bueno, amigos, pues este programa del 7 de diciembre para nosotros es muy importante porque es el inicio prácticamente de la antepenúltima semana del mes de diciembre. Entramos de 2017 a 2018 y vamos a estar recordando algunas de las acciones. Nuestro próximo programa hablaremos precisamente de lo que está aconteciendo a nivel internacional, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio y algunos de los proyectos del señor Donald Trump, que está a punto de ser suspendido en su gobierno, de acuerdo a las declaraciones del director del FBI, quien pues lo ha, como lo decimos en México, lo ha echado de cabeza dentro de estas intervenciones con Rusia. Amigos, les deseamos a ustedes lo mejor de este fin de semana. Agradecemos a Karina, la productora, porque nos ha apoyado con imágenes, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, y recuerden ustedes, inmediatamente viene el programa correspondiente a la secuencia de hoy martes. Nos vemos el día viernes 7 para la presentación de Tertulia Nocturna y Vespertina. Gracias, amigos, hasta la próxima.